fue la sentencia T 327 del 94, donde inician aclarando que la tutela no siempre es la forma de hacer ese tipo de reclamación, porque hay que tener en cuenta el principio de subsidiariedad. Ay, está como muy Subsidiariedad. subsidiariedad, sí señora. Entonces, ahí aclaran eso. ¿Es necesario que él más sobre eso o voy directo al caso? No, creo que todo es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque hablan del principio de subsidiariedad en ese caso en específico, Concepción. Em, se- Porque en el problema jurídico se presenta el alegato por parte de los implicados o de los demandados de que no es procedente la tutela. Entonces, al final, en el fallo de la Corte, aclara sobre eso. Entonces, digamos que aquí dice que las vías de hecho no siempre dan lugar a la acción de tutela porque de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, para que se proceda la acción referida contra providencias que presentan en su contenido el vicio de las vías de hecho, deben concurrir los siguientes requisitos: que la conducta del agente carezca de fundamento legal, que la acción obedezca a la voluntad subjetiva de quien desempeña la autoridad judicial, que tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de manera grave e inminente, que no exista otra vía de defensa judicial o que existiendo se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado. Entonces entramos en la sentencia T607 del año 15, con magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio, y se refiere al derecho al trabajo frente a políticas públicas de recuperación del espacio público, conflicto que se presenta en caso de ocupación indebida por parte de vendedores informales. Yo le decía que esa es como muy frecuente en las ciudades, ¿no? Así como la defensa del orden público por parte de la policía. Entonces, es un hecho que se sucede, pues los tuve que resumir, ¿no? Es un hecho que se sucede desde el 18 de febrero de 2015 hasta el 28 de mayo del mismo año. Em, la señora Danilza Salas Mendoza promovió acción de tutela contra la Gerencia de Espacio Público y Movilidad de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, dignidad humana, igualdad y familia. La señora manifiesta que aproximadamente desde enero del 14 laboraba en la Avenida del Lago, contigua al mercado de Basurto, en la ciudad de Cartagena. Sostiene que de esa actividad sufragaba los gastos básicos de su núcleo familiar, ella y sus 5 hijos menores como madre cabeza de familia. La Gerencia de Espacio Público y Movilidad adelantó un operativo de recuperación del andén de la avenida El Lago, donde laboraba, durante el cual fue despojada de su herramienta de trabajo, consistente en la carretilla y 19 mangos. Posteriormente, el 24 de febrero de 2015, en su condición de mujer, cabeza de hogar, desempleada, trabajadora independiente, solicitó por escrito al gerente de espacio público la devolución de los elementos retenidos, esto es la carretilla y 19 mangos, explicando que de ello devenga el sustento de su familia. Yo la resumí, pero de todas formas sale un poquito larga. Indica que el gerente de Espacio Público de Movilidad, mediante oficio del 03 de marzo, negó su petición, señalando que debía acreditar la propiedad de los bienes retenidos para solicitar formalmente la liquidación de los costos de bodegaje, adjuntando a su solicitud copia del acto administrativo sancionatorio
por parte del inspector de policía debidamente notificado y ejecutoriado y fotocopia del documento de identidad. La señora refiere que actualmente no labora y que tampoco cuenta con ingresos económicos ni recibe pensión alguna. El gerente de Espacio Público y Movilidad de Cartagena remitió al inspector de policía el acta, número tal, del decomiso efectuado a la actora para que adelantara el trámite de devolución. La accionante interpuso la acción de tutela para solicitar que se ordene a la entidad demandada devolver de manera inmediata sus elementos de trabajo decomisados, en la fecha que ya comenté. El gerente de Espacio Público y Movilidad de Cartagena afirmó que la acción de tutela no cumple con los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad, debido a que la accionante pretende hacer valer unos supuestos derechos sin haber agotado el procedimiento legal establecido en el decreto 0184 del 14, en el cual se dictan medidas tendientes a la protección y preservación de la integridad del espacio público distrital y su destinación al uso común. El mismo señor sostuvo que las medidas de recuperación de espacio público que afectaron a la accionante se dedujeron del deber de velar por el interés general instituido en la protección e integridad del espacio público y su designación al uso común, de órdenes judiciales proferidas con ocasión de una acción popular por el Juzgado 12 Administrativo de Cartagena y el Tribunal Superior de Bolívar, en las que se ordenó la recuperación del espacio público en el sector de la Avenida del Lago, y el proceso, el tercero, el proceso administrativo de recuperación del espacio público en ese sector, al cual se dio inicio mediante la resolución número de agosto del 14. Señaló que en el caso particular no existe afectación del principio de confianza legítima, por cuanto la señora Salas Mendoza no se encuentra inscrita en el Registro Único de Vendedores de Mercado de Basurto. Reveló que este último sistematiza la información recolectada por un equipo de la entidad de los censos y que se hace a través de encuestas realizadas de marzo a mayo del 2010 y jornadas de verificación complementarias entre los meses de julio y agosto, producción de material fotográfico, visitas técnicas y estudios sociales. Es decir, que la señora debería estar inscrita en un registro y no lo estaba. De otra parte, argumentó que la retención de bienes aprehendidos se fundamenta en los artículos 2 y 23 del decreto 0184-2014, según los cuales es una medida legítima y cautelar a cargo de la administración que no es susceptible de recurso y pretende salvaguardar derechos colectivos y el bien común. Asimismo, explicó que la devolución es procedente cuando el solicitante demuestra la propiedad de los bienes retenidos y pide la liquidación de los costos de bodegaje, adjuntando copia del acto administrativo sancionatorio por parte del inspector de policía debidamente notificado y ejecutoriados, y fotocopia del documento de identidad. Eso ya lo habíamos dicho. Sigue el inspector diciendo: finalmente insistió que el accionante no puede desistir del pago de la multa para la entrega de la mercancía, por lo que deberá aportar a esta gerencia de espacio público y movilidad el pago de la sanción a que haya lugar. El Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con funciones de control de garantías de Cartagena, en gracia a que la señora tiene hijos menores, de Indias, mediante sentencia del 16 de abril, negó el amparo constitucional aduciendo falta de subsidiariedad, toda vez que el accionante no agotó el mecanismo ordinario establecido por el derecho reglamentario 0184 del 14 para solicitar la devolución de sus elementos de trabajo. Expresó que la accionante es una vendedora informal que ocupaba el espacio público recuperado por la entidad demandada y que, conforme lo indica la normatividad vigente, debe someterse a lo que consagra la misma para obtener la devolución de la carretilla, esto es, que tiene otro medio para la consecución de lo pretendido, es decir, otro medio diferente a la tutela.
Para fundamentar su decisión, citó la sentencia T021 de 2008, en la cual la Corte instruyó que las autoridades están enteramente facultadas para establecer planes de restitución del espacio público ocupado por comerciantes informales, a condición de que, primero, respeten los derechos al debido proceso y a la confianza legítima de estos últimos, sean medidas precedidas de estudios sobre la población afectada e inclusión de alternativas económicas. Tercero, se ejecuten de manera que no se cause una lesión desproporcionada al derecho del mínimo vital de los sectores vulnerables y no se les prive a quienes no cuentan con oportunidades de inserción laboral formal de los únicos medios lícitos de subsistencia a los que tienen acceso. En el estudio del caso concreto desestimó las pretensiones del accionante al resolver que no ocurrió ninguna vulneración de los derechos fundamentales invocados. Lo anterior radicó en que analizó el acervo probatorio analizado el acervo probatorio, se tiene que la actuación de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad del Distrito de Cartagena se efectuó conforme lo indica el decreto 0184 del 14, decreto expedido para proteger y preservar la integridad del espacio público distrital, cuestión que ha originado en enfrentamientos entre la autoridad distrital y los vendedores ambulantes, sean formales o informales. Entonces, el problema jurídico que plantea la Corte es el de que la señora Denilza Salas, quien ocupaba parte del espacio público de la Avenida del Lago para la venta informal de mangos desde enero del 14, interpuso acción de tutela contra la Gerencia de Espacio Público y Movilidad de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. Lo anterior debido a que el 18 de febrero del 2015 le fueron decomisados sus implementos de trabajo compuestos por la carretilla y mercancías en un operativo de recuperación del espacio público. A pesar de haber solicitado su devolución tanto en ese momento y 5 días hábiles después por escrito, la entidad accionada dispuso negar su petición bajo argumento que no acreditó la propiedad de dichos bienes, el pago del bodegaje de los elementos retenidos, ni la existencia de sanción por ocupación indebida del espacio público. La accionante arguye que es una mujer cabeza de familia a cargo de sus 2 hijos, de sus 5 hijos, 2 de ellos menores de edad, y que la venta informal constituye su único medio de subsistencia. Conforme a ello, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, dignidad humana, igualdad y familia. Entonces, el interrogante de la Corte es: la negativa de devolver bienes comisados a un vendedor ambulante por parte de la autoridad encargada de proteger y gestionar el espacio público vulnera sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, dignidad humana, igualdad y familia, al impedirle continuar ejerciendo la actividad de la cual obtiene su sustento personal y familiar desde hace aproximadamente un año, bajo el argumento que no demostró la propiedad de los bienes retenidos para solicitar la liquidación de los costos de bodegaje, ni tampoco adjuntó copia del acto administrativo sancionatorio del inspector de policía y fotocopia del documento de identidad. Eso es lo que se pregunta a la Corte. Entonces, para dar respuesta a lo anterior, la Sala empezará por reiterar jurisprudencia sobre la protección del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes mediante el diseño de políticas de acciones con perspectiva de género. Luego explicará el alcance del debido proceso administrativo en actuaciones de restitución de espacio público y luego de conservación y recuperación de este en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Final concreto del principio de subsidiariedad de la tutela contra actuaciones administrativas, y dice que el principio de subsidiariedad de la tutela aparece claramente expresado en el artículo 86 de la Constitución,
al precisarse en él que esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Asimismo, indica que podrá interponerse inclusive cuando la vulneración se origine en la actuación u omisión de cualquier autoridad pública. Es decir, ahí está reconociendo, creo yo, que la señora sí podía acudir a la tutela, ¿cierto? No obstante lo anterior, en sentencia SU 377 de 2014, la Corte fundamentó que la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, sino que el juez de tutela debe evaluar la posible eficacia de protección del instrumento ordinario en las circunstancias específicas del caso examinado. En vista de todo eso, la decisión de la Corte es: en medio de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, resuelve. Primero, revocar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con funciones de control de garantías de Cartagena de Indias el 16 de abril de 2015, que negó el amparo. En su lugar se dispone a amparar los derechos del mínimo vital, debido proceso y dignidad humana de la señora Danilza Salas Mendoza. En segundo, dejar sin efecto la decisión de decomiso de los bienes pertenecientes a la señora Danilza Salas Mendoza y en su lugar ordenar al inspector de policía que restituya a la señora Danilza Salas los bienes consignados en el acta de retención número tal dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de este fallo. Tercero, advertir al alcalde distrital de Cartagena de Indias que no debe liquidar ni cobrar costos de bodegaje de los elementos retenidos a cargo de la señora Danilza Salas Mendoza. Cuarto, ordenar a la Gerencia del Espacio Público y Movilidad, dependencia de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, de no haberlo efectuado, que en el término de 10 días contados desde la notificación de esta providencia, proceda a verificar la situación personal, familiar, social y económica de la señora Danilza, ofreciéndole según sus circunstancias a la actora una alternativa económica, laboral o de reubicación en un término no superior a 30 días, tras los cuales la accionante deberá ser incluida en un programa de los previstos en el Acuerdo 040 de 2006. Quinto, ordenar al alcalde distrital de Cartagena de Indias para que imparta orden. Primero, al inspector de Policía Nacional y a la Gerencia de Espacio Público y Movilidad del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, que ejecute los operativos de preservación del espacio público y trámites relacionados con arreglo al decreto reglamentario 184 de 2014, expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Segundo, a la Gerencia de Espacio Público y Movilidad del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, que diseñe e implemente políticas de recuperación del espacio público con garantía al derecho al trabajo de vendedores conforme al principio de confianza legítima, con enfoque diferencial, incluyendo a vendedores semiestacionarios y ambulantes en ella. Sexto, comunicar la presente decisión al señor defensor del pueblo para que dentro de su órbita de competencia efectúe un seguimiento de la manera como se dé cumplimiento a las órdenes impartidas en los numerales anteriores. El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación jurídica que tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales, así que ninguna de las actuaciones. Creo que ahí se termina esa sentencia, profesora. Sí, señora, ahí la termino.
Pues a mí me pareció interesante porque ese es un caso frecuente del conflicto entre la preservación del espacio público y el derecho al trabajo. Ujú. Digamos que ese es el conflicto o el sustento del conflicto, el sustento jurídico. Ahora, Concepción, ¿cuál es la actividad de la administración? La actividad de la administración es, entre otras, la de pues, defender esos principios, los principios de Pero convivencia, de armonía. claro, digamos que esos son parte de los fines esenciales del Estado, ¿no? Pero dentro de esas actuaciones o actividades de la administración, ese caso puntual que estudió un hecho administrativo, una operación administrativa, una vía de hecho, que estudió ese caso particular. Estudió, yo pienso que una vía de hecho, porque al proceder como procedió el inspector para la preservación del espacio público, no tuvo en cuenta los derechos que estaba afectando dada la condición de la señora. Ok. O sea, solo los derechos, ¿sí? ¿Qué más Eh, desconoce? Es cierto, es correcto que en la vía de hecho eh, existe un desconocimiento, ¿sí? Total, en mi concepto de todo el ordenamiento jurídico. Tú mencionas derechos, ¿qué más desconoce el inspector en ese caso puntual? ¿Qué más desconoce? Pues yo solamente veía los derechos fundamentales y, y que hubo una irregularidad en la actuación. Por ejemplo, al decomisarle ¿Cuál? decomisarle la mercancía y imponerle una multa para devolvérselas. Ujú. Eso, eso que estás diciendo acá, eso es un desconocimiento total del ordenamiento jurídico, ¿sí? Al ordenamiento jurídico, ¿sí? Digamos que la norma prevé de manera pues muy clara cuál es el procedimiento a seguir en ese tipo de casos, ¿sí? En el momento, en el momento en que el inspector desconoce ese procedimiento, en ese caso está incurriendo en una vía de hecho, ¿sí? Una vía de hecho es todo, cualquier irregularidad, ¿sí? Que se dé, por ejemplo, en un acto administrativo o en la ejecución, ¿sí? De cualquier actividad por parte de la administración, afectando o atentando contra unos derechos o unas libertades esenciales, ¿sí? Entonces, más que de pronto esta situación puntual, lo que pudiésemos decir que afecta a derechos, lo que está haciendo es atacando el ordenamiento jurídico. Y como consecuencia de esto, obviamente, van a existir una afectación de derechos. ¿Sí entienden el punto? O sea, no primero afecta a derechos, sino esto vendría siendo la consecuencia de cualquier irregularidad o desconocimiento del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Y acá La entonces mala aplicación. lo señalas como la mala aplicación, la indebida aplicación, algún tipo de irregularidad, ¿sí? Ahora, eso entonces, para dar como de manera muy puntual la respuesta eh, a los antecedentes fácticos y relacionado obviamente con el tema que estamos viendo. Ahora, no obstante, pues a mí me gusta mucho analizar lo que son las acciones de tutela, por ejemplo, o casos así específicos, porque podemos analizar muchas cositas importantes y que mencionó Concepción. Una de ellas es el tema de la subsidiariedad, ¿sí? Que entendemos, Concepción ya lo mencionó, pero me gustaría que lo definamos de manera muy puntual. Entonces, abrimos los micrófonos. Recuerden que vamos a hacer preguntas aleatorias a partir de la fecha. Entonces,
Me gustaría escuchar, a ver, a quién no le conocemos la voz por acá. Michael Hernández. Michael, vamos a preguntar de la subsidiariedad. ¿Sabes a qué hace alusión ese concepto? Michael, recuerden que también, pues lastimosamente hay punticos negativos. Michael Hernández. Estamos preguntando la subsidiariedad. Ivonne Patricia, aunque yo a Ivonne la tengo por acá anotada, ya la Sí, pero conozco. creo que eso sí. Buenos Hola días. Ivonne, ¿qué entiendes en el caso planteado por Concepción de la importancia porque analizan la subsidiariedad de la acción? Pues yo lo entiendo, no sé, posiblemente Ujú. querrá, con el sentido del principio de la competencia, del nivel jerárquico del que está, digamos, de este caso. Más que todo como se va por el lado como de la competencia, lo entiendo yo así. Sí, sí es por competencia. A ver. Sí, no. Sí, no. Bueno, ¿qué más entiendes por la subsidiariedad? De pronto defínela para ir eh, construyendo la respuesta. ¿Qué es del principio de subsidiariedad? ¿Por qué se analiza cuando se analizan acciones de tutela? Pues lo entiendo yo por el hecho de que se verifica si en realidad si el nivel jerárquico que está, digamos que atendiendo la actuación es o no competente para hacer, digamos, que el proceso. Yo ¿Pero por qué entiendo nivel así como el principio, jerárquico? si es Cuando tú me hablas competente. de jerarquía, dime. O sea, yo lo entiendo así, como por decirlo de alguna forma de jerarquía, es como la competencia, por decirlo así, digamos, si el juez o no, si el juez es competente o no, digamos, si es un juez municipal o es un juez de circuito, ejemplo. Lo entiendo yo así. No va por ahí. Esa jerarquía ya no va por ahí. Ah, Ujú. eso era como lo que yo entendía por ese lado. Ok. Bueno, pero ya lo vamos a resolver para que queden absolutas todas las dudas que de pronto tengamos. Gracias. Em, Valentín- Ricardo. A Ricardo no lo tengo por acá anotadito en participaciones. Buen día, profe. Ricardo, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntame de este caso puntual que propone Concepción, ¿por qué hablan de la subsidiariedad? Bueno, pues yo tengo entendido que la subsidiariedad, como dice mi compañera, es como para verificar el nivel de competencia que tienen distintas entidades, ¿no? Entonces, creo que se analiza en los casos de tutela de modo que, digamos, la tutela está para defender, digamos, aquellas irregularidades contra los principios fundamentales de la Constitución. Entonces, se pueden mencionar, se pueden, digamos, como tutelar ciertos derechos que no son fundamentales y pues ahí aplicaría como el principio de subsidiariedad. No sé si estoy en lo incorrecto o correcto. No, por ahí tampoco es. Por ahí tampoco es. A ver, ¿quién más? Yo sé que se lo deben saber porque pues es algo constitucional, ¿no? No es propiamente de administrativo. A ver, ¿quién más? Julián Santiago. Mm, Angie.
Angie no la tengo por acá. Sí, profe, buenos días. Angie. Hola Angie, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿por qué se habla de subsidiariedad en esta acción de tutela? Profe, pues es que no, o sea, igual que mis compañeros, porque bueno, o sea, yo en un principio, o sea, tengo entendido que ese principio, o sea, es como, pues se trata como tal, o sea, lo que se busca es trabajar en equipo, digamos, con los particulares, colaborando como para que haya un desarrollo integral, ¿sí? Entonces, pues para mí un ejemplo claro era cuando, digamos, el Estado tiene que intervenir en ciertas zonas lejanas para, pues, que haya agua potable y pues para que, pues, surjan, digamos, zonas hoteleras y demás. Pues ahí yo me guiaba desde ese principio, pero con respecto al Pero caso porque en la no, acción de no lo tengo. tutela, porque en la acción de No, no, tutela no entiendo lo que me... Porque pues la palabra subsidiariedad puede dar para muchas cosas, pero estamos hablando del principio de subsidiariedad en la acción de tutela, ¿sí? Profe, Por ahí tampoco es Yamil. Señor, profe, disculpe, el principio de subsidiariedad no es, digamos que primero se debe, digamos, acudir a un mecanismo y después a otro. va El por ahí, subsidio del anterior, va por ahí, va por ahí. digamos que en este caso en la acción de tutela sería que habían otros mecanismos para que, o sea, mejor dicho, la acción de tutela se utiliza únicamente si no existen otros mecanismos de protección del derecho fundamental. Por eso se habla de este Ujú. principio, ¿no? Sí, va por ahí, Santiago. Pero, Yamile, quiero escucharte. ¿A qué hace alusión ese principio de subsidiariedad en la acción de tutela? Porque es tan importante, es que este tema hay que charlarlo, porque siempre se va a analizar. Cuando ustedes revisen sentencias de tutela, siempre se va a revisar la subsidiariedad, o sea, es algo clave, es algo mínimo. Yamile. Bueno, ojo, porque ustedes tienen que tener, entiendo que a veces de pronto nos falle el micrófono y demás, pero aunque sea, hay que escribir, o es que de pronto se están conectando solo para cumplir el requisito y después no están prestando atención. Recuerden que la virtualidad nos ha alejado y depende de cada uno de nosotros y nosotras, pues, digamos, estar presentes en clase y cumplir, ¿sí? Porque casos puntuales, que revisé notas por correo electrónico, profe, es que profe, ayúdeme, profe, pero es que yo también necesito la participación de ustedes. Y es en esa construcción colectiva de conocimiento en la que pues debemos aportar todos y todas. Ojo con eso, ojo con eso. Y acá quiero ser muy clara, hay puntos también negativos. Bien, bueno, Santiago, termina la idea. Santiago, Santiago, Profe, tienes la mano levantada, pero... estoy escribiendo en el chat, no sé por Ah, qué. bueno. ¿Y por qué no utiliza micrófono ya que sirve? Tiene demasiado ruido cerca. Ah, quizás estoy escribiendo por acá cerca, profe, y será vamos a hablar. No, pero pues todos y todas entendemos también los ruidos que a veces se Ah, generan. bueno, profe, pues A mí también me pasa y pues... este principio, pues ujú. básicamente se debe como verificar en cada acción de tutelas, porque uno de los requisitos es que no exista otro mecanismo alternativo para defender ese derecho, ¿sí? Entonces por eso debe analizarse si había otro o si este de pronto no protegía el derecho de manera inmediata. Entonces, pues por eso es que este principio debe analizarse en todas las acciones de tutela. Ujú. En este caso puntual y para todos los casos donde
queremos presentar una acción de tutela. Recuerden que la acción de tutela es un mecanismo de protección constitucional creado por la Constitución de 1991. Y ese principio de subsidiariedad indica que la acción de tutela, ojo, solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. ¿Sí? Entonces, en este caso puntual, analizan si es que existe otro medio, si es que la señora tiene otro medio para defender sus derechos, ¿sí? Y es que estamos hablando de un acto administrativo, ¿verdad, Concepción? Entonces acá tenemos el Señora, acto administrativo de la señora que ordena algo. No recuerdo exactamente qué ordena, pero ordena algo. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es procedente? ¿La acción de tutela o existe otro mecanismo idóneo para proteger los derechos de la señora? No solo va a ser la tutela a través de la cual pues, yo voy a proteger derechos. No, también lo puedo a través de otros mecanismos. Acá una diferencia importante es que esta tutela la utilicemos para evitar un perjuicio irremediable. ¿Sí? Entonces, en unos casos puede ser que no existan otros mecanismos, ¿sí? Razón por la cual, digamos que es procedente la acción de tutela, pero en otros casos puede existir el mecanismo, pero en este caso puntual estoy ya para que exista un perjuicio irremediable, sería, digamos, urgente, ¿sí? Esa protección de esos derechos fundamentales, que es la situación de la señora. Y adicionalmente a este caso le aplican un enfoque de género, ¿no? Porque es madre, mujer, cabeza de hogar, trabajadora, independiente, bueno, qué sé yo, ¿sí? Vulnerable es posible, ¿sí? Entonces, ojo, ese principio de subsidiariedad siempre, siempre se va a analizar cuando se hable de acción de tutela, ¿sí? Toda vez que el juez constitucional, para iniciar su análisis, tiene que revisar de pronto, esta señora ya agotó otros mecanismos que tiene, ¿sí? Existe de pronto un perjuicio irremediable para que así pueda ser procedente la acción de tutela. No en todos los casos, entonces, que porque se le está afectando un derecho fundamental, acción de tutela. No, no podemos desnaturalizar ese mecanismo de protección constitucional. Se da en esos casos, ojo, en los que, por ejemplo, el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o que esté próximo a configurarse un perjuicio irremediable, ¿sí? Entonces acá tenemos dos situaciones particulares. Una, pues que esta persona no tenga otro mecanismo, ¿sí? Y si no tiene otro mecanismo para proteger sus derechos, podemos acudir a la acción de tutela o teniendo ese mecanismo, ¿sí? Necesitamos se proteja de manera inmediata a través de la acción de tutela porque puede estar próximo a la configuración de un perjuicio irremediable, ¿sí? Ojo con esas dos situaciones. No se da solo la acción de tutela per se, se esté violentando un derecho fundamental. Tiene que cumplir también unos requisitos, ¿sí? Unos requisitos. Para el caso de la señora, ¿cuál sería el mecanismo de defensa judicial? La demanda, por ejemplo, de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero pues sabemos que una demanda implica más tiempo, perfectamente para que tengamos fallo puede ser un año. Con la acción de tutela, recuerden que pues los términos son muy cortos, ¿no? Por eso la importancia para evitar un perjuicio irremediable, ¿sí? Pero entonces, si no existiera el perjuicio irremediable en esta situación puntual, perfectamente la señora puede acudir a ese mecanismo de defensa judicial que sería el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Nulidad, atacando ese acto administrativo. Y a manera de restablecimiento del derecho, no sé, de pronto devolviéndole todo lo que ella tuvo que pagar o bueno, qué sé yo, alguna clase de perjuicio material o inmaterial, ¿sí? Entonces, ojo con ese principio de subsidiariedad, es muy, muy importante. No solo para nuestra materia, sino para todas las materias en general. Preguntas de este principio. Por eso,
me resulta un poco confuso el tema de la jerarquía, ¿no? Que mencionaba de pronto Angie. Acá no se trata de jerarquía, son autoridades diferentes. Por tutela es un juez constitucional y por este mecanismo de lo contencioso sería un juez contencioso administrativo. ¿Sí? Por eso no veía de pronto la competencia, de pronto por eso les decía sí, no, no, porque perfectamente el competente puede ser un juez constitucional o un juez contencioso, ¿sí? Dependiendo, pues, de la situación propia. ¿Tenemos preguntas respecto a este principio para que nos quede completamente claro? Y digamos que va bien con lo que menciona también Andrea por chat, cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el interesado debe agotar los medios ordinarios de defensa cuando estos sean oportunos y eficaces, de modo que aseguren una adecuada protección de derechos, ¿sí? Eso está bien también esa respuesta, señora. Entonces, eso es exclusivo de la acción de tutela. Sí, sí, se analiza en la acción de tutela. Obvio, la palabra subsidiariedad puede dar para muchas cosas, ¿sí? Pero hablando frente a la acción de tutela es lo que les estoy comentando, ¿sí? Digamos que no existe un principio de subsidiariedad con una sola denominación. Podemos utilizar subsidiariedad en otros ámbitos con otro contexto diferente, ¿no? Acá preguntábamos el de la acción de tutela. Preguntas. Santiago, ¿se te quedó la mano levantadita o quieres hacer una pregunta? No, profe, me dejé levantar. Ok. ¿Preguntas, de pronto dudas respecto al principio de subsidiariedad? Si ustedes de pronto no sustentan ese perjuicio irremediable, perfectamente rechazan la acción de tutela, porque recuerden que es algo que se tiene que sustentar, ¿no? Y probar. Bueno, eso en relación con la primera parte que quería analizar con ustedes del principio de subsidiariedad. Y también nos habla de la confianza legítima. ¿Qué entienden por la confianza legítima? Eso se habla también mucho en estos casos de espacio público. También es un Que principio. debe estar inscrito para poder ejercer el trabajo en la vía pública. No. En el caso puntual que nos comentas, algo tiene que ver, pero estamos preguntando conceptualmente a qué hace alusión o referencia el principio de confianza legítima en general. Pues, profe, ahí dice que es conciliar. Conciliar, no. O sea, como Digamos que conciliar, ustedes saben que es un mecanismo para un mecanismo de conciliar con solución de conflictos. la parte interesada. ¿Mm? Perdón, encontré que es un principio que rige la confianza entre la administración y los administrados. Sí, por ahí Y esa va. es la que tiene que ver Entonces, digamos que, ¿con la qué? con la buena fe. Con la buena fe. ¿Cómo? No lo descarto que en algún caso puntual se aplique con buena fe, pero de manera general, digamos que no tiene una relación directa con ese principio. Pues es que yo encontré un concepto que dice o sea, lo relaciona las actuaciones de los particulares y una autoridad pública, pues que esas actuaciones entre los dos tienen que ver se estipula bajo la buena. Sé que Julián se te entrecorta. Es que encontré que dice que las actuaciones de los particulares y entre las autoridades públicas, pues estas actuaciones se deben ceñir bajo la buena fe, los postulados de la buena fe, y pues esto se presume en las gestiones que adelantan.
Julián, de pronto tienes mala señal porque se te entrecorta y no se te entiende la idea. Ujú, va por ahí, Paula, sí. Como era mi caso, yo algunas cosas que no me quedaban claras, por ejemplo, eso de la confianza lo entendía por la necesidad de la señora, pero también tengo una anotación que dice que el principio de la confianza legítima puede definirse como el mecanismo para conciliar de un lado el interés general, o sea, en este caso lo del espacio público, y en el otro el deber del respeto por los derechos fundamentales. Ujú. Es- Sí, digamos que hay una balanza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las situaciones de espacio público? En- digamos que cuando el concepto dice que puede definirse como el mecanismo para conciliar, es porque acá tenemos el interés general de un lado, ¿sí? Que pues digamos que se va a concretar en ese deber que tiene la administración de conservar y preservar el espacio público. ¿Sí? El espacio público. Y entonces veíamos que en los bienes de la administración hay unos que están destinados a ese interés general para el uso de todos y todas, ¿verdad? Digamos, ser utilizado por todas las personas. En el momento en que se empieza a afectar ese espacio público, digamos que se empieza a afectar también ese interés general. ¿Sí? Que pues acá tenemos un uso indebido de ese espacio público porque entonces ahí están vendiendo, hay unos carros muy grandes y no dejan que yo, por ejemplo, salga a correr, a trotar y que tenga ese uso de ese bien público. ¿Sí? Entonces digamos que por un lado está ese interés general, pero por otro encontramos, por ejemplo, el derecho al trabajo. ¿Sí? Que es el caso de la tutela, ¿sí? Y digamos que en virtud de este principio de confianza legítima, eh, se trata de llegar, ¿sí? A un acuerdo, ¿sí? Entre ese interés general y ese derecho particular del derecho al trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, entonces, esa señora lleva 20 años en el mismo lugar, ¿sí? Todos los días lleva su carro al lugar donde ejerce pues esa actividad comercial, pero ojo, esa actividad comercial es informal. O sea, ustedes saben que también para ser comerciante, entonces hay que cumplir con unos requisitos, entonces lo que ustedes conocen como Cámara de Comercio, el pago de impuestos, el pago, por ejemplo, del impoconsumo, bueno, ¿sí? Algo que pues hace que esa actividad comercial sea formal. En el momento en que yo no tengo nada de eso, pues mi actividad se vuelve informal, que es el caso de la señora, pero digamos que al llevar 20 años ahí, la señora, y que, por ejemplo, pasaba fuerza pública, policía, por ahí no le decía nada, digamos que se va construyendo lo que se denomina ese principio de confianza legítima. Pero es que yo ya llevo 20 años acá, a mí ya me conocen que yo me ubico acá, de pronto les ha pasado. Ustedes quieren de pronto que nos pasaba en la universidad, entonces que a mí me gustan las obleas Mick Jagger, las que quedan en la, bueno, no me acuerdo, en la sexta, que quedaba muy cerca de la universidad y se quedaba mucho tiempo, ¿sí? Ojo, haciendo uso de espacio público. ¿Sí? De una manera informal, ejercía un comercio, ejerce todavía un comercio de manera informal, pero digamos que ya lleva muchos años, ya tiene un goodwill, ¿sí? Como nosotros ya lo conocemos, y eso ha construido ese principio de confianza legítima. Digamos que la administración ya no puede no, regalen un segundito, acá también vienen una vulneración de unos derechos, la igualdad, y entonces supongamos que es madre, cabeza de hogar, de dos menores, entonces ahí entra también el tema de
la salud, el mínimo vital de esa familia, alimentación, bueno, vivienda, ¿sí? Entonces, fíjense ahí cómo también entra esa acción de tutela, proteger el derecho de sus menores, a pesar de que la señora, pues, por 20 años ha sido un comercio informal. A eso hace alusión el principio de confianza legítima y se da mucho en acciones de tutela pública. Esto se da muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y un caso muy bueno, pues para analizar también, No, señora. digamos, entra como tal, por eso les ponía la balancita, cómo a tratar de equilibrar, por un lado, ese interés general con ese también derecho al trabajo, pues, de algunas personas que ejercen el comercio informal, ¿sí? Recuerden que siempre que analicemos una sentencia, siempre debemos analizarla en conjunto, siempre, porque siempre nos va a dejar algo importante que aprender, ¿sí? De pronto un poco salido de lo que es la materia, pero efectivamente, pues, nos ayuda al ejercicio o al aprendizaje de la profesión. Bien, ¿qué más casos? Y ese es el análisis que debemos hacer entre todos y todas. ¿Qué más casos encontrar de pronto? ¿Mm? Analizamos entonces lo que es hecho, ¿sí? Hecho, recuerden que acá entonces esta imagen es de un ejemplo muy claro, el accidente con un vehículo oficial o digamos el vehículo, ejercicio de competencias administrativas y demás. Dos ejemplos. El mismo vehículo, pero digamos que unos temas personales, se va de viaje el puente, ¿sí? Otros, digamos que se va a hacer algunas acciones propias de la administración, digamos que se va a una comisión, van a atender y a entregar algunos elementos a una población, ¿sí? Digamos que esto es dentro de las funciones, dentro del marco de las competencias o funciones, ¿sí? En los dos casos, se lo podemos definir como hechos administrativos, ¿sí? Uno, porque acá es de la administración, ¿sí? Es de la administración. Otra cosa es que después podamos repetir en contra de este señor, ¿sí? Y otro caso es que ese accidente se presenta con un vehículo de la administración y se va dirigiendo a un lugar donde tienen que realizar una actividad propia de la administración. En los dos casos se puede mandar a través de lo contencioso administrativo, lo único es que acá tendríamos que revisar los diferentes factores, ¿sí? Que ya se analizan para temas de responsabilidad civil extracontractual, pero digamos que ese es un tema más avanzado. Acá, solo por el hecho de haber presentado el accidente con un vehículo, ya se puede presentar. Acá, digamos que se presentan otros factores como el instrumental, que es el del vehículo, y pues el que pues, va en cumplimiento de una actividad propia de la administración. Es entonces en relación con hechos. Operación administrativa. Y hablábamos en la operación administrativa que se da cumplimiento a lo previsto en un acto administrativo o en la ley. Y esa operación administrativa son todas esas actuaciones que ayudar a la materialización o ejecución del ordenado en este acto administrativo. Por ejemplo, mencionábamos que tanto el acto administrativo como todas estas actividades deben estar revestidas de legalidad, ¿no? De legalidad y que cualquier inconveniente en esa ejecución, en cualquiera de esas actividades, no va a atacar ni la validez ni la legalidad de ese acto administrativo. Lo que atacaríamos sería la eficacia de ese acto administrativo. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué tenemos respecto de la operación administrativa? Mencionábamos, por ejemplo,
en esta parte de vía de hecho que no está contemplado en la norma. Este les alcancé a señalar el concepto de vía de hecho, creo que sí, ¿no? Díganme, por fin, en qué quedamos exactamente. Sí, profe, sí alcanzamos a tomarlo la clase pasada. Listo, muchas gracias, John. Entonces mencionamos que normativamente no se encuentra en alguna norma expresa. Su construcción, tanto en Francia históricamente ha sido vía jurisprudencial y nosotros continuamos con esa construcción vía jurisprudencial específicamente por sentencias de corte constitucional de acción de tutela como la que analizó Concepción y nos socializó el día de hoy. ¿Qué más mencionábamos de esta? Definitivamente es cualquier actuar irregular, ¿sí? No siguiendo esas funciones ni esos procedimientos propios de la administración. Recuerden que cada entidad, desde su creación, ya sea constitucional o legal, nace con unas funciones. Y señalábamos desde hace tiempo, cuando revisábamos la estructura de la administración, por ejemplo, la Unidad para la Atención a Víctimas, con la ley 1448, ¿sí? Esa ley la crea, le impone unas funciones y digamos que también da una organización, da una temporalidad y demás. Eso lo trae todo la ley. En el momento en que existe alguna irregularidad, alguna, no sé, ¿cómo llamarlo? Mal desarrollo de esas funciones, de una mala adecuación de esas funciones, pues se puede incurrir en una vía de hecho, ¿sí? Muchos ejemplos de estas vías de hecho se dan con procedimientos policiales, ¿sí? Que si bien de pronto está la norma, pero el procedimiento está mal ejecutado. Bien. ¿Qué más? Preguntas de esta vía de hecho, y creo que el ejemplo aplica muy bien. ¿Mm? ¿Qué más? Preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Sí, profe, Entonces, tengo Sí, una profe. señor, duda. señor, sí, Pues entonces no vamos sé, primero con Juan Nicolás y después, ¿quién más me iba a preguntar? Yo, profe, profe, Santiago. ok. Listo, Santiago. Dale, dale, Juan. Profe, pues no sé si mi pregunta sea pertinente, pero en un ejemplo tipo que una vía de hecho se puede llegar a constituir inconstitucional, una vía de hecho. Una vía de hecho, claro, porque si hablamos Ok, profe. que una vía de hecho es cualquier irregularidad, esa irregularidad perfectamente puede estar afectando derechos previstos en la Constitución, Ok, y si por ¿sí? Y ejemplo, de esa manera podríamos hablar de una inconstitucionalidad. Ujú. y si por ejemplo estamos hablando de un desalojo, por ejemplo, en una invasión, en, por ejemplo, ¿no? En Cazuca. Ujú, Eso ujú. es inconstitucional. ¿En qué sentido, profe? No entiendo muy bien cuando veo las noticias Ujú, que hacen el desalojo pertinente, digamos, ujú. que la zona, pero también se habla de derechos fundamentales que se están violando en el desalojo. Entonces, ahí choca los derechos fundamentales con la vía de hecho. Bueno, acá hay varias cositas en ese ejemplo que propones. Entonces tenemos, digamos que hay una invasión, ¿sí? Sí, Y señora. digamos que ese lote es propiedad, que fue lo que pasó hace un mes con el caso donde fue, donde se presentó ¿un qué? Un incendio. ¿Recuerdan? Un incendio de cambuches. Sí, sí, En Puente señora. Ya Aranda. lo buscamos. Creo que en Puente Aranda, ¿no? Sí, sí, ese, sí. Ese, digamos que existía
Una toma de ese territorio de manera pues informal, pero ese territorio creo que le pertenecía a una universidad, ¿sí? La universidad o cualquier propietario puede solicitar el restablecimiento de sus derechos, ¿sí? Y una de las cosas que primero tiene que hacer, pues obviamente es el desalojo, ¿sí? Como protección de los derechos de esta persona, ¿sí? Puede ser persona jurídica, ¿sí? Entonces, esta persona jurídica tiene que iniciar el procedimiento policivo, en este caso, para el desalojo, ¿sí? Para que me reintegren mi propiedad porque voy a hacer una sede de la universidad, ¿sí? Tratando de proteger estos derechos. Entonces acá digamos que se tiene que adelantar ese procedimiento, ¿sí? Entonces, visita, por favor. Primero, entonces, vamos por un mecanismo, digamos, amigable, ¿sí? Pero digamos que estas personas no tienen para dónde irse, ¿sí? Pues son personas vulnerables que si obviamente están ahí es porque no tienen un lugar propio para trasladar su vivienda. Entonces, digamos que son renuentes, ¿no? Una vez agotada esa primera fase de ese procedimiento, digamos que la última que se debe realizar es el desalojo, ¿sí? Que digamos ya va la fuerza pública, sí, digamos que ya no es tan amigable, ojo, siempre siguiendo los procedimientos previstos, ¿cierto? Y en ese caso puntual, incendian los cambuches, ¿sí? Incendia los cambuches. Menos mal no existió ninguna persona afectada ni en su vida ni en su integridad, porque eso digamos que hubiera traído unas consecuencias más complejas, pero digamos que acá, más que de pronto exista una vulneración en este procedimiento, como Estado Social de Derecho sí se le están afectando unos derechos a esas personas. Su derecho, por ejemplo, a la vivienda, a una vivienda digna, ¿sí? También derecho de, no sé, a un trabajo, ¿sí? Entonces, en esos casos, siempre actuándose con legalidad en cada uno de estos procedimientos, recuerden que esta persona jurídica también tiene su derecho a su propiedad, ¿cierto? Como ustedes, por ejemplo, la tendrían a su propiedad privada. Entonces ejercen e inician esta actividad, pero ojo, el Estado también tiene que brindarle unos derechos a estas personas. Por ejemplo, hay menores, ¿sí? ¿Dónde está a los menores de una protección en temas de salud, protección de vivienda, protección a una vida digna, a una vivienda digna, ¿sí? Entonces, digamos que para de pronto comentar el caso que traía Julián, ese sería un caso y de pronto, no sé, acá también hay mucha responsabilidad de este propietario. ¿Se imaginan algo llegue a pasar en este inmueble? Un homicidio, de pronto venta de alucinógenos, violaciones. Bueno, acá necesariamente tendría que también demandarse algún tipo de responsabilidad por parte de ese propietario. ¿Sí? Entonces, ya de Sí, pronto profe. llevándolo al plano de la vía de hecho, supongamos que algo por acá en este desalojo, pues no se hizo como se tenía que hacer. Existió algún tipo de irregularidad, supongamos, por la fuerza pública, ¿sí? Supongamos. Y que eso afecta unos derechos a estas personas, ¿sí? Y como lo hemos mencionado, cualquier irregularidad que se presenta en ese procedimiento puede dar lugar a la configuración de una vía de hecho, ¿sí? Y eso me va a afectar unos derechos, por ejemplo, la salud, a mi integridad, ¿sí? Y digamos que ese actuar puede ir en contravía directa de la Constitución, ¿sí? En contravía directa.
¿sí? Entonces, digamos que ese ejemplo que presentas, pues da para muchas cosas analizar en temas de responsabilidad, por ejemplo, para temas de procedimiento y demás, pero pues para tratar de ser muy puntual con la respuesta a la pregunta que me haces, en el momento en que, digamos, existe alguna vulneración de derechos, definitivamente pues se puede estar actuando a través de un actuar inconstitucional, flagrante violatorio a lo que es la Constitución de 1991, ¿sí? Pero digamos que frente a este caso puntual se pueden vulnerar desde muchos aspectos, no solo como a través de ese procedimiento, ¿sí? Sino, por ejemplo, en la ausencia en la atención del Estado, ¿sí? Ok, profe, entiendo. Por ejemplo, lo que está pasando con los emberas en el Parque Nacional. Sí, sí, señora. Yo hice un proyecto en cultura solidaria sobre ello el semestre pasado. Ujú, Entonces, como que el gobierno ha hecho intentos, pero son intentos ineficaces como para ayudarnos. ujú, ujú. Sí, pero digamos que eso ya hace alusión a un tema de política pública, ¿no? A un tema de política Sí, pública señora. que es un poco más complejo. Y pues Sí, digamos que acá señora. intervienen muchas más cosas, ¿no? El actuar de los emberas, porque a ellos perfectamente en algunas ocasiones los retornan, pero vuelven a llegar con los días, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es donde sí podemos ver lo que tú mencionas de unas actuaciones ineficaces para lo que realmente necesita, por ejemplo, el pueblo indígena en Vera. Ujú. Pero digamos que eso se sale un poco del análisis de lo que puede entenderse como vía de hecho. ¿Sí? Profe, ¿Quién más? Por acá yo tenía otra manita levantada. Santiago, sí, profe, yo tengo una pregunta y es que, digamos, me queda un poco señor. confuso. El tema Sí. de, digamos, cómo se analiza la responsabilidad de, digamos, de los entes administrativos, pues teniendo en cuenta el principio de confianza legítima que usted nos había explicado ahorita, ya que pues se supone que las actuaciones de ambas partes son de buena fe, ¿no? Entonces, Sí. digamos, es como un poco contradictorio que, digamos, no haya como responsabilidad por las vías de hecho, teniendo en cuenta que están actuando de buena fe para, digamos, para la protección del interés general, ¿sí? Y por otro lado, digamos, con los trabajadores informales pues, para garantizar el derecho al trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se Acá, analizan acá las yo, sanciones y eso? acá yo analizaría más el principio de buena fe más dirigido a la señora, ¿no? Más que para la administración. Lo que tiene que hacer la administración es actuar de acuerdo con lo que la ley le dice que tiene que actuar. Entonces, la ley le dice, cuando invadan espacio público, usted puede hacer esto, ¿cierto? Fuerza pública. Cuando usted vea fumando a una persona alguna droga, usted puede hacer esto, ¿sí? El mismo código, por ejemplo, la ley 1801 del 2016, le dice en qué casos puede actuar, ¿verdad? Cuando exista alguna vulneración a la seguridad, a la integridad y demás, usted tiene que actuar y adicionalmente tiene que actuar de esta forma. ¿Sí? Entonces, digamos que acá no hay no le veo la buena fe en este caso puntual, sino lo que tiene que hacer es actuar tal cual como dice la norma. ¿Sí? Por eso te digo que el principio de buena fe lo veo más, es para verificar la situación de la señora. Entonces, yo acá estoy ejerciendo mi trabajo de una manera digna. Mire que, por ejemplo, pues a pesar de ser informal, yo sigo, por ejemplo, los protocolos de bioseguridad y demás, ¿sí? Entonces, digamos que no lo analizo tanto para el actuar de la administración, sino ese principio lo llevaría más al actuar de la señora, ¿sí? Porque es que yo como autoridad no le puedo decir, es que yo estoy actuando de buena fe, no, yo lo que tengo, con lo que tengo que defenderme es, yo estoy actuando de acuerdo con lo que a mí me dice la norma,
¿sí? O yo estoy actuando de acuerdo con lo que me ordenó este acto administrativo, ¿sí? No sé si de pronto entendí bien la pregunta, Julián. Sí, profe, sí. Lo que pasa es que no tenía bien entendido esta Santiago. parte de hacia quién se dirigía este principio. ¿Sí? Ujú. Sí, porque pues la única, digamos, defensa que tendría la administración es decir, mire, yo actué bajo esta normatividad y lo que hice fue esto. Y la operación, digamos que estuvo bien ejecutada. No existió exceso de fuerza, no existió vía de hecho, sí, todo se hizo dentro de los parámetros de la legalidad. No de pronto argumentando la buena fe, ¿sí? Recuerden que la buena fe también es en esos casos puntuales, ¿no? Aunque, por ejemplo, en los procedimientos sí se podría también aplicar la buena fe. Entonces, yo envié la notificación al lugar donde pues me habían informado que iba a recibir notificaciones personales, ¿sí? Yo remití la información o di respuesta al derecho de petición al correo electrónico que me aportaron. Digamos que también podría hacer uso de la buena fe de la administración, pero digamos que la que más la defendería sería el actuar bajo lo señalado normativamente, ¿no? O sea, no digo que sea exclusivo, ¿sí? Pero digamos, no es el fundamental para el actuar de la administración. Sí es importante, pero digamos que no es el fundamental, sino, por ejemplo, principio de legalidad, ¿no? Yo actué bajo lo señalado en esta normatividad y ejecuté tal cual como lo señala la normatividad, ¿sí? Eso. ¿Doy respuesta, Santiago? Sí, profe. Listo. ¿Más preguntas? No, bueno. Frente al tema de responsabilidad, es posible que les apasione este tema, pero digamos que ahí ya se sale un poquito para lo que es la responsabilidad civil extracontractual. Bueno. Bueno, entonces, voy a retomar por acá para dejarles comentado lo que se entiende por omisión. Por omisión. Como el último, ya antes de entrar a analizar las actuaciones de la administración, perdón, el acto administrativo como actuación principal de la administración. Y sobre esta figura hay que decir que la omisión es sencillamente una abstención. Una abstención de la administración, que obviamente la va a vincular obligacionalmente, es decir, que va a generar en su contra unas consecuencias jurídicas. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es la principal, ¿sí? La omisión es la abstención, y tengo un ejemplo que viví profesionalmente, y es que una señora falleció porque no se le brindó un catéter para su corazón. Ella necesitaba un catéter para vivir y no se le brindó a tiempo, y digamos que el daño antijurídico en este caso fue la muerte. Entonces vemos cómo la administración presenta esa omisión al no brindarle el catéter, y eso trajo unas consecuencias jurídicas, ¿sí? La muerte como daño antijurídico. En otras palabras, estamos frente a una omisión cuando la administración deja de actuar también. Deja de actuar cuando estaba obligada a eso, ¿sí? Entonces yo les he hablado mucho de esas funciones con las que nace cada entidad. Ese es, digamos, ese contenido obligacional de cada administración, y en el momento en que no la ejecuta, ahí podemos incurrir en una omisión. Y la verdad es muy fácil comprobarlo, ¿no? Entonces, dígame, Norma, ¿cuál era la entidad que está obligada a brindarle ese catéter a esa persona?
¿sí? Yo como entidad me puedo defender diciendo, es que a mí la norma no me obliga a brindar temas, por ejemplo, de salud, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de ese contenido obligacional, por ejemplo, para los casos de omisión. Ahora, esa omisión depende directamente, digamos, de la influencia que tuvo o que tiene, la influencia que tiene o que tuvo la administración en la estructuración o en la materialización de esa omisión. Entonces, si en la materialización de esa omisión participa la administración, ¿sí? Ojo con esto, se le va a considerar como un acto administrativo, ¿sí? Vamos a mirar la influencia de la administración en cada caso particular, ¿sí? Si en la materialización de esa omisión participa la administración, se le va a considerar como un acto administrativo. Mientras que, si digamos que en esa omisión se concreta sin la participación, ¿sí? Sin una participación directa de la administración, a esa omisión se le va a considerar como un hecho administrativo. Un segundo. Perdón, ya hay un esfuerzo de la garganta. Entonces, ojo, si en esa omisión, digamos, se puede evidenciar algún tipo de influencia o de participación importante en esa materialización de esa omisión, se puede entonces considerar esto como un acto administrativo. En tanto que si la omisión se concretó sin la participación directa de la administración, se va a considerar un hecho administrativo, ¿sí? Ojo, todo depende del grado de influencia que tiene la administración en esa omisión. Entonces, en el primer caso, es decir, cuando la omisión se la participación voluntaria de la administración se la considera como un acto administrativo porque se puede configurar lo que se conoce como el silencio administrativo. En este caso, en el primero, ¿sí? Entonces acá se puede configurar lo que se conoce como silencio administrativo. Este es un tema que ustedes van a analizar en su procesal administrativo. Pero pues digamos que es importante que tengamos conocimiento de su existencia y a qué hace alusión. Este silencio administrativo puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y a este silencio administrativo, cual sea, se le ha dado por el legislador, por supuesto, desde el punto de vista de sus efectos, se le ha dado por el legislador un tratamiento similar al de un acto administrativo tradicional, y a este acto la doctrina le ha denominado acto ficto o presunto, ¿sí? Y es sujeto de los mismos controles administrativos y jurisdiccionales que un acto administrativo tradicional, ¿sí? O producido de manera tradicional. Un acto ficto no es tangible como el que podemos tocar, ¿sí? Como este. No es un acto administrativo tangible, pero digamos que nace a la vida jurídica por esa omisión en la respuesta por parte de la administración, ¿sí? Entonces, como les decía, pues este va a ser un tema que ustedes van a revisar con detenimiento en su procesal administrativo, pero digamos que entonces acá un ejemplo sería esta persona presenta una solicitud a la administración. Y la norma prevé, por ejemplo, que tiene tantos días para dar respuesta.
¿sí? En el momento en que la administración no te contesta, los efectos, por regla general, van a ser negativos. Por lo general, entonces, si yo presento una petición a la administración y no me contesta, la regla general es que me está diciendo que no, la administración. Y el positivo se daría en los casos en los que expresamente se encuentran señalados en la norma. Por ejemplo, que exista una norma que diga, si la administración no le contesta en el término previsto, se entenderá que sus efectos serán positivos. Y un ejemplo es en materia contractual. ¿Sí? La ley 80 por allá tiene un artículo, ¿sí?, que señala que la no respuesta por parte de la administración tendrá efectos positivos. Eso entonces en relación con el primer, es una participación de la administración, efectivamente, digamos que se va a convertir en un acto administrativo, específicamente del silencio administrativo, ya sea o positivo o negativo. Ahora, en el segundo supuesto, sencillamente pues se va a sustentar las mismas razones que señalamos cuando hablamos de hecho administrativo, y pues a este fenómeno se lo liga con el medio de reparación directa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las omisiones van a cometer de manera directa la responsabilidad del Estado. Y por último, digamos que todas estas figuras jurídicas están condensadas en el artículo 104 de nuestro CEPACA, de nuestra ley 1437, como mecanismos de actuación de la administración pública. Bien, preguntas. Preguntas. Yo Sí, Laurita. es que me enredé un poquito en lo de la respuesta, o sea, en lo de lo que ahorita decías de positivo o negativo. Ok, nos devolvemos. Entonces. Gracias, profe. Tranquila. Entonces, decíamos que, y el ejemplo que de pronto planteaba, era de esa petición que presenta esta persona. Supongamos que es un contratista, ¿sí? Y le está diciendo en esta petición a la administración, señor contratista, es que a mí los materiales por temas de pandemia me están costando más. Acá existe un desequilibrio económico del contrato. Yo que usted me reconozca 100 millones de pesos adicionales. Y la petición la hace por escrito, ¿sí? Esa petición, la norma prevé que se conteste dentro de los 30 días. Supongamos que la administración no contestó, ¿sí? Ahí, digamos que se estaría configurando o dando vida hacia la vida jurídica un acto ficto, un acto que no es tangible, un acto imaginario, ¿sí? Pero digamos que produce efectos jurídicos cuando la administración no le da respuesta en el término que prevé la norma al señor. O sea que el señor no se puede quedar esperando indefinidamente a que le contesten si le van a reconocer los 100 millones o no le van a reconocer. Entonces digamos que la norma para proteger los derechos del señor prevé la existencia de un silencio administrativo, que ya puede tener unos efectos negativos o unos efectos positivos. Y entonces mencionábamos que en este caso, cuando la omisión se materializa con la participación voluntaria de la administración, ojo, se la considera un acto administrativo, porque en este caso puntual van a hacer a la vida jurídica lo que se conoce como el silencio administrativo, ya sea positivo o sea negativo. Y a ese silencio administrativo, cualquiera que sea, se le ha dado por el legislador, desde el punto de vista de sus efectos, se le ha dado por el legislador un tratamiento similar al del acto administrativo tradicional que conocemos. Entonces, por ejemplo, a este acto administrativo, contra eso se le pueden poner los recursos de vía gubernativa, ¿verdad? Y tan es así que yo, por ejemplo, puedo presentar también demanda de medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, ¿verdad? En contra de este acto administrativo ficto o presunto, yo también puedo interponer los recursos. Yo también puedo demandarlo, ¿sí? Eso Sí, entonces en relación con ese ejemplo. Ujú. sí, profe, ya te entendí. Sí, Listo. porque es algo que no se ve, o sea, en realidad es algo que omite la administración, pero no quiere decir que por esa omisión por esa omisión no vaya a tener como una responsabilidad, por decirlo así. Exacto. Ah, Además, listo. porque va a surtir efectos jurídicos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la persona, el contratista no puede quedarse esperando de por vida para ver qué le dice la administración, ¿sí? Como es en materia contractual, digamos que los efectos serán positivos, ¿sí? Entonces, la persona, el contratista, puede entender que la respuesta de la administración es que sí le van a pagar los 100 millones de pesos, ¿sí? Y digamos que frente a eso tiene también unas consecuencias, la administración estaría obligada a pagar, el señor podría invertir en esos gastos adicionales y demás, ¿sí? Mientras que si de pronto la respuesta es negativa, por ejemplo, no me van a reconocer la pensión, que porque yo no cumplo los requisitos, pues yo acá ya puedo acudir a la jurisdicción para que mi situación se solucione, ¿sí? Digamos que esta figura básicamente fue creada para proteger los derechos de las personas que presentan peticiones ante la administración y la administración no les contesta. Sí, profe. ¿Sí? Ujú. Ok, vale, Laurita. ¿Más preguntas? La próxima clase quiero analizar con ustedes un caso. Quiero analizar con ustedes un caso. Y es el caso de Dylan. Quiero que revisemos muy juiciosos y juiciosas los antecedentes del caso de Dylan Cruz. ¿Sí? Vamos a revisar si de pronto ustedes consideran que fue un hecho administrativo, si fue una operación administrativa, si fue una omisión administrativa. Me gustaría que lo analizáramos. Bien, entonces, para la próxima clase, o mejor dejémoslo para dentro de 8 días, esta puede ser un análisis del 15%, ¿sí? De una nota del tercer corte ya. Lo vamos a entregar por escrito, pero les voy a escuchar a todas y a todos. ¿Sí? Entonces, rápidamente, 3 minutos. John, yo digo que es un hecho administrativo por esto, por esto, por esto y por esto. Ojo, que estamos en clases de derecho. Tenemos que tener sustentaciones jurídicas. Bien, entonces, profe, es que la norma prevé esto, esto, esto y esto. Y por eso yo sustento que ese actuar particular es una omisión administrativa. ¿Sí? Vamos a hablar todos y todas. No importa que hayan ruidos, no importa nada, la verdad a mí no me afecta. Creo que es algo con lo que debemos vivir en virtualidad. También me ha pasado, entonces creo que es algo de comprensión mutua. Así que no nos sintamos mal por temas de ruido y demás. Quiero escucharles. Bien, quiero que sustentemos, ojo, jurídicamente. Y para eso les voy a dar el tiempo máximo, que es de 8 días. Me parece que es un tiempo oportuno. Y eso haríamos la próxima clase, el de hoy en 8. La próxima clase vamos a seguir analizando lo que es acto administrativo. Ya vamos a hablar un poco de la teoría del acto administrativo. Recuerden que, como les he dicho, es el actuar que más se presenta o la actividad que se presenta con mayor, en mayor medida por parte de la administración a través de acto administrativo. Por lo general, la administración deja todo por escrito. ¿Sí? Digamos que es el medio probatorio fundamental, tanto para la administración como para los particulares, pero digamos no es el único, ¿no? Es el que más se da, pero no el único. Como por ejemplo, se da, por ejemplo, con casos como de silencio administrativo ficto,
o presunto, o cuando se da por casos de operaciones administrativas, en casos de procedimientos policiales, donde la orden se da de manera verbal, o sea, de manera no escrita, ¿no? Entonces, vamos a analizar ese caso y de hoy en 8 escuchamos. El próximo jueves, el viernes, perdón, seguimos analizando el acto administrativo, o mejor, iniciamos. Seguimos analizando las actuaciones e iniciamos con actos administrativos y así vamos desarrollando la clase. ¿Les parece? Sí, señora. Listo, Concepción. Bueno. Por hoy entonces les dejo descansar.